Chasqui, Ollendao. Un hermano, un Inchalá, José Gervasio Artigas. De saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de humanizar. Bueno, hoy quería hacer traje un libro que se llama Uruguay Pirí, que es del escritor Danilo Antón, del historiador Danilo Antón, y hablando de Artigas. Yo quería leer algo que él habla de purificación, donde él da su visión sobre el gran Pirí de la patria que formó Artigas en purificación. Y hay una frase en esto, un escrito corto de Artigas contestándole a los franciscanos, que es muy interesante, que me gustaría que tú le prestaras especial atención cuando lo lea y comentemos alguna cosilla sobre eso. Bueno, en este artículo que está en la página 51, en esta parte que dice Purificación, el gran Pirí de la patria, Danilo Antón nos dice lo siguiente: imaginemos en forma más precisa lo que debió ser la capital del artiguismo. Artigas no formó una ciudad a la europea, sino una toldería a lo indio. El campamento de purificación de 1816, en ella, sobre un sector, estaba la indiada gaucha, en sus enramadas y ranchos, a una cierta distancia los charrúas acampados en sus pirí. Y acá viste que coincidimos lo que dice Danilo Antón con el tema de los gauchos, ¿no? Estaba la indiada gaucha. Sí. ¿Está? Bueno, está a una cierta distancia los charrúas acampados en sus pirí, y en otro lugar, no muy alejado, el campamento de los negros. En la noche se escucharían el repique de los tambores y los cánticos llamando a los espíritus de las viejas religiones de Angola, Mozambique y Dahomey en antiguos idiomas africanos y en bozal. En el campamento gaucho se escucharía la guitarra acompañando viejas canciones en guaraní y algunas payadas en castellano, y a la distancia resonarían los gritos de la indiada charrúa invocando a Sobá. Purificación era mucho más que la capital de los uruguayos, acá discrepo. Era además el gran Pirí de los charrúas, el tecuá de los gauchos guaraníes y el gran quilombo de los negros perseguidos y rebeldes. Cuando en sus famosas instrucciones de 1813 se consagra la necesidad de promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, Artigas está pensando en su gente, los charrúas infieles a quienes siente tan suyos, en los negros paganos que constituyeron su primer y su último ejército y que lo siguieron hasta el final. Si observamos el escudo artiguista de la provincia oriental, podemos apreciar en su cima el emblema coronado por plumas indígenas, que a su lado ostenta un carcaj con las flechas y el arco, demostrando que para don José los infieles pampas
eran un elemento básico del pueblo oriental que él imaginaba. Exacto, uruguayos no, el pueblo oriental. Al final de su vida, allá en el Paraguay, Artigas tenía un perro querido, su nombre era Charrúa. Bueno, después habla del verdadero José Artigas y acá nos hace una reseña de que no es el hombre de bronce al que se le copiaron las estatuas tipo emperador romano. Artigas era un hombre diferente a los otros líderes políticos de su tiempo, eso es lo que queremos mostrar en nuestro espacio artiguista, ¿no? Que su concepción de la religiosidad era mucho más universalista. Artigas creía en la purificación de las almas y de allí el nombre del gran campamento. Su vida fue una permanente demostración de sus principios. Bueno, después dice que el hermano Damasceno transcribe unos fragmentos de Juan José Zorrilla de San Martín que dicen: los archivos de la Orden Tercera de San Francisco de Montevideo, he leído la profesión en esa orden de los padres de Artigas, la de su hermano y su esposa, doña Rafaela Villagrán, no he hallado la suya. Se refiere a don José Gervasio, que no tenía una orden en la una profesión en esto de la ¿cómo es? De la parroquia de San Francisco de Montevideo, ¿no? Bueno, dice, prosigue Zorrilla San Martín, que no ofreció esas solemnes manifestaciones de religiosidad, menos ferviente que Belgrano y más sincero, mucho más que San Martín. Sus actos de religión no tenían el carácter de acciones extraordinarias, ni menos el de discursos resonantes. Bueno, entonces acá voy a la frase que Artigas manifiesta en respuesta al convento de San Francisco. Contesta, porque todo esto que pasaba en purificación, esto lo agrego yo, Artigas había nombrado por confiable a un cura como tipo alcalde, digamos, de purificación, para que velara por las necesidades de cada, digamos, si lo hablamos así en campamentos, por supuesto que eran mucho más chicos que una ciudad, pero intentaba ser la capital de las Provincias Unidas, ¿verdad? Artigas lo que buscaba era un alcalde que velara por la ciudadanía, por decirlo de alguna forma, y que a que nadie le faltara nada y que se pudiera haber intercomunicación entre todos, buscando lo siguiente: respuesta rápida en caso de problemas de ataque o lo que fuera, y convivencia, porque no siempre es fácil distintas religiones conviviendo. Entonces parece que la iglesia en su conjunto, o ese propio padre, en determinado momento protestó por la religiosidad de los ciudadanos de purificación, ¿no? Entonces él le contesta textualmente: no es mi ánimo mezclarme en lo económico de las religiones ni en la indagación de sus leyes. Lo que interesa es que el pueblo esté bien servido y que los prelados de los conventos no perjudiquen con su influjo lo sagrado de nuestro sistema. Para quien no entienda, lo sagrado de nuestro sistema era la libertad religiosa en toda su extensión imaginable. Y un cura de esa época no podía entenderlo, porque estaba educado para ser y hacer creer a los demás. Quería compartir esto porque las ideas que hay sobre purificación no era básicamente más allá de que era un cuartel, y no era también una forma de purificar el alma y purificar lo más sagrado del sistema, que era la convivencia en igualdad dentro de lo que cada uno quisiera formar en su comunidad. Estaba así la obligación militar de tener que defender este sistema,
y eso pasaba por cada uno y por cada comunidad en su conjunto, ¿verdad? O sea, los negros por un lado para ser libres y dejar de ser esclavos, los charrúas para poder ser libres de verdad y que no vivir más persecuciones, los guaraníes que salían del sistema de los españoles, ser rehenes un día de los españoles y un día de los portugueses, y bueno, y los gauchos que se habían unido y se habían conformado en un conjunto de hombres libres para formar un batallón aparte, y bueno, los que eran propiamente de un ejército, los que tenían educación militar, como eran los Rivera, los Lavalleja, que ya habían sido durante la colonia educados para ser militares, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto vivía en purificación. No Rivera, porque no vivió en purificación. Si habrá estado en un periodo, pero en realidad él estaba en el sur. Lavalleja era otro tanto, pero más o menos quiero decir, la convivencia entre los jefes artiguistas y eso que iban y venían, eso era purificación, y no era una ciudad formal donde le habían hecho una iglesia al centro y una plaza para que vivieran todos siendo católicos, ¿verdad? Y esa frase que acabo de leer tiene consonancia con lo que era Artigas de verdad. En lo profundo se podría ser cristiano o no. Acá tenemos que nadie encuentra una confirmación por escrito de ser. Por otro lado, él pensaba que un cura era la persona más confiable para ser un alcalde porque era la que todos podían creer, inclusive los que no creían en Dios, como los charrúas, pero figuraba una especie como de respeto. Sin embargo, le dice y le da como una orden: no intervengas en la religiosidad de los demás, ¿verdad? Sí, siempre el respeto por la libertad, ¿no? Concretamente. Por la libertad de creencia, exactamente. Bueno, eso es lo que yo tenía hoy para el artiguismo, que creo que no es poco. Sí, una parte de la historia de la modificación creo que muy importante y que resalta un poco el ideario artiguista, ¿no? En esa purificación. Buenas. Bueno, Daniel, administrémonos. Sí. 22:37. Tengo el fogón originario con algo que también está en el libro de Danilo Antón. Pero vamos a ir a la presentación. ¿Del fogón originario? Exactamente. Bueno, dale. Lo mío es prolijidad, ¿verdad? ¿Qué lo digo?